quisiera ceder el uso de la voz al diputado Guillermo Martínez Mora, quien queda con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, les agradezco mucho que nos den la oportunidad de cumplir la obligación. Si ustedes se acuerdan, hace poquito menos de 8 meses yo estuve aquí mismo, y una de las cosas que me comprometí con toda delegación, el que regresaríamos a estar en contacto para informarles y además para ser coadyuvantes con el ayuntamiento en la búsqueda de las soluciones que tengan dentro del área donde ustedes hoy están conviviendo, y que es obligación y responsabilidad de quienes están en los gobiernos, ya sean municipales, estatales o federales, y el trabajo que nosotros debemos hacer en el Congreso es hacer leyes que le permitan que los congresos, que los ayuntamientos y el Estado estén rigiendo los cambios que nos den garantías. Y quiero compartirles algunas de las cosas que hemos estado trabajando en los últimos 4 meses, que ha sido la responsabilidad que hemos venido teniendo. Primero, hemos hecho una reforma constitucional a la Ley Federal de Educación que nos permita que el gobierno del Estado y la Federación puedan trabajar con proyectos que verdaderamente aterricen en la calidad educativa de nuestros hijos. Hoy, como ustedes saben, y seguramente muchos de ustedes lo viven, tenemos un problema muy serio porque no tenemos un programa de evaluación a los maestros, y en cambio como sociedad sí les reclamamos, cuando aparte también es importantísimo que el gobierno federal deba emitir los planes y programas de estudio que aterricen realmente en el beneficio de los niños. Y no solamente es la responsabilidad de los maestros, también es necesario la participación de los padres de familia. Y en este terreno estamos trabajando para hacer la iniciativa de la escuela de padres en las escuelas. En un aspecto de carácter, se oye muy mal el hablar de obligatoriedad, pero déjenme, les quiero explicar por qué queremos presentar la iniciativa en este sentido. Una de las cosas por las cuales muchísimas veces no trabajamos o nos acercamos con nuestros hijos a hacer las tareas es porque no entendemos que el plan de estudios es muy diferente a cuando nosotros fuimos a la escuela. Ya no se suma, ni se resta, ni se multiplica como a nosotros nos enseñaron. Si nosotros vamos a la escuela de padres antes de que se inicie un ciclo escolar, tendremos la oportunidad de que los maestros nos expliquen cuáles son las formas que están o van a empezar a proyectar a trabajar a nuestros hijos. Y es obvio que cuando no vemos que nosotros tengamos ese conocimiento, preferimos no darle a conocer a nuestros hijos, pues ¿cómo les ayudaríamos? Le tenemos temor al tema. Y entonces por eso nosotros queremos plantear la participación de los papás en unos talleres que podamos inducirlos realmente a que puedan hacer ese trabajo con ellos. También el tema donde hoy México, hoy en la mañana nos daban este dato, hoy México es, por los análisis que se han hecho a nivel mundial, así como somos el primer lugar en obesidad infantil, somos el primer lugar en problema del bullying. Le traemos un problema muy serio. Hoy presentamos en el Congreso una alternativa de solución, que esa alternativa de solución, la idea es que la podamos plantear también en esos talleres. A veces le echamos la culpa, o generalmente le echamos la culpa a la escuela del problema del bullying. Y el problema del bullying también tiene mucho que ver en la participación de los padres de familia. Les voy a explicar por qué. Los planes y programas de estudios en las escuelas se hacen pensando en que los seres humanos somos visuales o auditivos, pero hay acciones que se generan desde la formación. Cuando los niños están en formación en efectos, van generando algunas otras alternativas psicológicas que
son los clásicos niños problemas, los que sacan cero, los que todo el día están molestando al de adelante. Y no es que sean perversos, lo que pasa es que no los hemos sabido orientar a esos niños. Son niños que tenemos que encontrar, y hay un método probado ya en otros países, como el caso de la reflexión que nosotros tenemos que tener en el actuar, en la participación, en el trato con los niños. A un niño visual basta con que nos vean y les digamos que los queremos, como para que con eso capten y sientan y se tengan motivaciones personales. Hay niños que solamente con que escuchen que los queremos, con eso llenan su satisfacción y logran la participación. Lo que le llaman los niños kinéxicos, que son niños que traen otra concepción dentro de su cerebro. Pues esos niños son los que no entendemos, porque no nos entienden cuando los vemos, ni nos entienden cuando les hablamos. A ellos son los que necesitan que les demos el apapacho. Necesitan esos seres humanos que primero son niños, requieren a veces el trato más directo con ellos, tenerles mucho más atención. Y eso, así como tenemos que implementarlo en los planes de programas con los maestros, necesitamos explicarles a los padres de familia cómo detectar ese tipo de acciones que nos permitan ir formando niños que van a ser padres de familia dentro de una visión y sobre todo de una participación ciudadana diferente. Todo esto lo tenemos que englobar y llevarlo a leyes que nos permitan obligar que las Secretarías de Educación Federal y la Secretaría de Educación en el Estado tome y forme parte de esos programas, que a los maestros se les enseñe. Se llaman programas neurolingüísticos, así le llaman los especialistas. Se les enseña a los maestros en las escuelas normales, que es cuando se están formando, o se les capacite, pero que también lo tenemos que llevar a la escuela de padres. También estamos trabajando en algo que nos parece fundamental. Vamos y queremos consensarlo con la sociedad, porque aquí te hago un paréntesis, porque normalmente los diputados hacen las leyes como lo piensan en el escritorio, o como una persona que se considera experta piensa que debemos de hacer para que la sociedad se rija sobre un sistema de leyes, cuando que desde mi punto de vista las leyes se deben de hacer en base a consulta con la gente. ¿Cuáles son los problemas que se tienen? ¿Cuál es lo que nos está aconteciendo que nos genera problemas de convivencia? Y sobre todo, pues con temas como por ejemplo la seguridad pública, que hoy es parte importante de esto en que les estaba yo comentando, que tiene que ver en mucho con los procesos educativos. Y les voy a decir por qué la seguridad pública. Si cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿quién de nosotros quisiera que un hijo nuestro fuera policía? Casi les diría que nadie quisiéramos que fuera. Y entonces preguntémonos por qué queremos tener una buena seguridad pública. Si no queremos que alguien que nosotros formamos, que les damos valores en la casa, no sea el que esté vigilando y cuidando de que tengamos una tranquilidad en la sociedad. Y eso también tiene que ver con algo que empieza en la escuela a formarse a los niños. Y que no solamente es el trabajo que tienen que hacer los maestros, es un trabajo que también tenemos que hacer nosotros como sociedad junto con los maestros. Y esto lo vamos ligando con una serie de acciones que también nos tenemos que plantear, que nos permitan generar convivencia entre la sociedad. Y uno de ellos es, para que se abra un negocio en una zona de habitabilidad, debe de haber un plan parcial, y este debe de ser en una consulta pública que debe de hacer los ayuntamientos. Pero necesitamos que los planes parciales
tengan implícito el que tenga obligatoriedad de la participación de la ciudadanía. Y les explico más fácil. Si se hace una consulta pública y aquí se determina que se construye vivienda y ciertos giros, para que se cambie ese plan parcial, debe de contar con la autorización de la comunidad y no como hoy para poder poner un bar o para poner una cantina, pues basta con que sea la autoridad la que firme y lo pueden poner en cualquier lado. Lo que yo quiero plantear es que las juntas de colonos tengan personalidad jurídica y que éstas agrupen a la sociedad y permita que sea la sociedad la que determine, una vez consultados y aprobados los planes parciales, para que ningún cambio de giro se dé sin que venga firmado y autorizado por la propia comunidad. Y además, para coadyuvar a la ayuda con la sociedad, que del impuesto predial que pagamos, a las juntas de colonos se les dé un porcentaje que le permita atender casos, por ejemplo, rampas para personas de la tercera edad, que el ayuntamiento no lo puede hacer. Y les voy a decir, en algo tan sencillo, porque a mí me tocó ya ser regidor, imagínense cómo licitar una rampa que cuesta 800, 900 pesos. En cambio, la Junta de Colonos, si tuviera presupuesto, lo puede hacer directamente y le da cuentas a la sociedad. Hay algunas gentes políticos que a mí me han dicho, es que si le das poder a la sociedad, al rato vamos a tener un problema grave. Pues yo les digo, el poder nace de la sociedad. El que no tengamos participación en las juntas de colonos, el que no tengamos una asociación en la comunidad, hace que hoy los políticos hagan lo que les pega a su gana. ¿Por qué? Porque los dejamos, porque les permitimos que la sociedad no sea la que mande, sino que manden los políticos. Cuando andamos en campaña, venimos y decimos que vamos a estar aquí, que vamos a ponerles el paso a desnivel, o que vamos a quitar el paso a desnivel. Todo lo que nos dice la gente, todo en campaña los políticos dicen, sí, tiene razón, no se preocupe, mucho apapacho, mucho regalo, muchas cosas para motivar que la gente vaya a votar, pero ya cuando se llega al gobierno, ya no se regresa, ya no se viene a consultar cuáles son los problemas que tiene la gente. Y si tenemos asociaciones vecinales fuertes, que tengan autoridad jurídica para ir a hacer un reclamo a un tribunal, para exigirle al ayuntamiento, porque hoy en día nos quejamos a veces mucho de los presidentes de las juntas de colonos, pero poco nos detenemos a pensar que los presidentes de colonos mayoritariamente no reciben un sueldo, ni siquiera a veces tienen dinero para pagar el camión para ir al municipio a hacer un reclamo o hacer una petición. Lo que necesitamos es fortalecer estas asociaciones para que la sociedad le pueda exigir al que está aquí conviviendo con todos nosotros. Porque llegar al alcalde, pues yo les aseguro que si intentamos llegar al alcalde, pues es prácticamente imposible, porque no va a tener agenda para que nos pueda recibir. Y si vamos a una reunión de cabildo, no hay tiempo, porque ya tienen un programa y no nos atienden como lo que nosotros debemos de recibir de atención, porque ustedes a través del voto contratan a los alcaldes, nos contratan a los diputados, se contrata al gobernador para que por un periodo determinado nos resuelva los problemas en los que estamos viviendo. Y también en este tema, aparte del trabajo que se hace en el Congreso del Estado, nos obliga a que este tipo de acciones no solamente les informemos lo que hacemos, sino que seamos coadyuvantes y con esto ser mediadores con el ayuntamiento para exigir lo que la sociedad está demandando en todos los temas que incurre la responsabilidad
del ayuntamiento, desde la seguridad pública hasta la recolección de basura, el alumbrado público, las licencias municipales, las autorizaciones a giros en las colonias. Eso nos debe permitir en este contacto con ustedes poder recabar esa información y estar al pendiente y estar haciendo la petición de exigencia. Nos ha pasado, yo salgo todos los jueves, hoy iniciamos desde las 8:30 de la mañana del Congreso, hoy todavía hay sesión en el Congreso del Estado y yo les digo, los jueves yo los dedico a ir a tener contacto con la gente que votó por mí, con la gente que yo fui a pedirles y les dije que iba a regresar para escuchar los problemas. No importa que haya sesión, los jueves me dedico a estar en comunicación y en los últimos 3 meses que lo hemos estado haciendo, obvio que el problema principal, espero que no sea aquí, pero el problema principal en todas las colonias, pero el mayoritario, es el problema de la seguridad. Todos los demás temas pasan casi desapercibidos porque el mayor reclamo es el que no tenemos y no hemos estado en contacto resolviendo un problema que tiene que ver con la seguridad pública. Hoy el Congreso le dio el voto de confianza, no el cheque en blanco, al gobernador para autorizar un nuevo esquema que él está proponiendo y que nos dice que con eso va a bajar los índices de seguridad. Y fue el que autorizáramos por votación unánime en el Congreso la figura del fiscal que nos permita, dicen ellos, y nosotros tenemos que confiar, no es correcto que el Congreso se oponga. Si el que va a gobernar tiene derecho a decir cómo va a darle resultados al ciudadano, y lo que nosotros hicimos fue darle el voto de confianza para que este nuevo fiscal, con una nueva figura donde ya desde la Policía Estatal, los de Tránsito y la Procuraduría están en un mismo órgano, bajo una misma línea de mando, y esperemos y deseamos y queremos apostarle a que eso es lo que vamos a tener como resultado. Pero esta es la parte que yo les he podido informar. A mí me parece, y es más importante para nosotros, tener la oportunidad de que ustedes nos digan los problemas o lo que ustedes consideran o han escuchado que necesitamos de darle la información del trabajo que hacemos, por un lado en el Congreso, y el trabajo que tenemos que hacer coadyuvando con el ayuntamiento para que le pidamos que en el llamado que nos hacen ustedes se venga o se tome nota para cumplir con la responsabilidad y el compromiso que hicimos para cuando ustedes votaron en julio del año pasado en la elección y nos dieron la confianza a mí de representarlos en el Congreso, pero también a quienes están en el ayuntamiento, hacerles un llamado para que lo que hoy no se está cumpliendo, iniciemos un proceso que nos permita responder a la confianza que nos dieron. Yo les agradezco mucho esta oportunidad que nos dan y si me permiten cederles para que